Entonces, si yo tengo un objeto que está formado por un rectángulo las variables del rectángulo pues serán, vamos a determinar una variable para la base y una variable para la altura del rectángulo. Y si tenemos que trabajar con media circunferencia, que sería la cúpula, media circunferencia, esta media circunferencia nosotros la tenemos que determinar con la mitad de las dimensiones de cualquier circunferencia. Como esto lo hemos llamado X, esto también es X. Por lo tanto, ya tenemos el diámetro, por decirlo de alguna manera, de esa circunferencia. Y ese diámetro nos va a permitir calcular cualquier dimensión relativa a la circunferencia. ¿Vale? Segundo, como es un objeto plano, para trabajar con ese objeto plano, simplemente vamos a tener que utilizar dos de las dimensiones habituales del objeto plano, que son el perímetro y la superficie. El perímetro y la superficie nos van a servir como funciones de referencia y una de las dos va a ser la que vamos a tener que optimizar. En este caso nos dicen que el perímetro del objeto es de 10 metros y las dimensiones con esas dimensiones, y nos piden que calculemos el área máxima. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar ya con el perímetro vamos a tener una función que me va a relacionar las variables y con la superficie vamos a tener una función a optimizar. Bien, como tenemos un rectángulo y tenemos una circunferencia o un círculo, vamos a ver cuáles serían las dimensiones de cada uno de esos objetos. Y tendríamos que para el rectángulo la superficie del rectángulo sería base por altura. Y la superficie de esa semicircunferencia sería la mitad de la superficie de una circunferencia. Por lo tanto, como la superficie de la circunferencia es pi por r cuadrado, tendríamos que determinar el radio. Y el radio de esta circunferencia sería la mitad de x. ¿Vale? Como a mí no me interesa trabajar, Ángels, como a mí no me interesa trabajar con números racionales, voy a redimensionar el objeto. ¿Qué significa eso de redimensionar el objeto? Pues que como la variable radio es la mitad de la base del rectángulo, lo que voy a decir es que esto de aquí, en vez de llamarlo x medios, lo voy a llamar x, al radio lo voy a llamar x y al diámetro lo voy a llamar 2x. De manera que aquí esto lo voy a llamar 2x. ¿En qué va a cambiar eso? Pues va a cambiar en que la superficie del rectángulo va a pasar a ser 2x por y la superficie del círculo, de la mitad del círculo, va a ser pi por el radio al cuadrado partido por 2. Es decir,
pi por x al cuadrado partido por 2. Si no hubiéramos hecho eso, lo que hubiéramos tenido es que la superficie sería x por y que la superficie de la circunferencia sería pi por x al cuadrado, ¿vale? Porque es el radio al cuadrado. Entonces sería x cuadrado partido por 2 al cuadrado, que es 4, por 2, 8. ¿De acuerdo? Con cualquiera de las dos expresiones podríamos resolver el problema, pero es mucho más sencilla la segunda expresión que la primera. ¿Vale? Bien. Con lo cual, aquí tendríamos el círculo. La superficie total sería igual a la superficie del rectángulo más la superficie de la circunferencia. Bueno, la superficie de ese círculo, de ese medio círculo, ese semicírculo. ¿Qué ocurre? Pues que observamos que esa superficie queremos hacer la área máxima, por lo tanto sería la función a optimizar, sería donde tenemos que aplicar la derivada de la función, donde tenemos que hacer la derivada de la función igual a 0, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos un problema y el problema es que, como podemos observar, tenemos dos variables. Con lo cual, una vez que tenemos ya la función a optimizar colocada con las variables pertinentes, lo que vamos a hacer va a ser tomar la función de relación, es decir, tomar aquella dimensión del objeto en donde tenemos la relación de variables para despejar una de las variables. Entonces, el perímetro de este objeto sería la base más este lateral y este lateral, por lo tanto 2i, más la longitud de esta semicircunferencia. La longitud total de la circunferencia es pi r cuadrado y la longitud de la semicircunferencia sería, por tanto, pi r. Perdón, 2pi r sería pi r. Y como r lo hemos llamado x, pues pi x. Y nos están diciendo que ese perímetro sería 10 metros. Por lo tanto, como el perímetro son 10 metros, vamos a tener dos más pi por x más 2i igual a 10. De aquí vamos a despejar una de las variables. Yo en este caso voy a despejar la variable y. Y al despejar y nos queda 10 menos 2 más pi por x entre 2. Con ese valor, o ese valor que hemos obtenido de y, lo que vamos a hacer va a ser trasladarlo a la función a optimizar. De manera que esa función nos va a quedar una superficie total en función de x, que va a ser igual a 2x por el valor de y, que sería 10 menos 2 más x, perdón, menos 2 más pi
por x partido por 2 más pi por x al cuadrado partido por 2. Desarrollamos. Y nos quedaría 10x menos 2 más pi por x al cuadrado más pi por x al cuadrado partido por 2. Y esta sería nuestra función a optimizar. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues aplicar el proceso de cálculo de máximos y mínimos que aplicaríamos a una función normal. Por tanto, ahora calculamos la primera derivada de esa función. Y la primera derivada de esa función sería igual a 10 más 10 menos 2 por 2 más pi x más pi x. Desarrollamos y la derivada de la función nos quedaría 10 menos 4 menos 4x menos 2πx más πx y obtendríamos la siguiente expresión para la derivada de la función. 10, aquí se nos va a ir un πx, por lo tanto nos queda 4x menos πx menos 4x menos πx y tendríamos que la derivada de esta función sería igual a 10 menos 4 más pi x. ¿Vale? Bien. Una vez que ya tenemos la derivada de la función calculada, que sería esta derivada, tenemos que hacer dos cosas. Una, por un lado tendríamos que hacer la derivada de la función igual a 0 para sacar los valores óptimos. Y por otro lado, tendríamos que elegir el criterio. Bien. ¿La derivada de esa función, Ángels, es difícil o fácil? El pi es un número. ¿Vale? El pi es un número, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es difícil o fácil? Pues muy sencillo. Yo tengo ahí un polinomio de primer grado. La derivada de esa función sería menos 4 más pi. Con lo cual la segunda derivada es relativamente es muy sencilla. ¿Vale? No es relativamente, es muy sencilla. Y como lo que queremos determinar es el tipo de valor crítico que vamos a tener cuando hagamos la derivada de la función igual a 0, pues en casi todos estos ejercicios optaremos por el criterio de la segunda derivada. ¿Vale? A no ser que la derivada se complique mucho porque sea una... Por ejemplo, en los problemas donde tenemos en donde las funciones del objeto, donde el objeto sea plano, nosotros vamos a tener siempre perímetro y superficie. Y por norma general vamos a tener que calcular o bien el perímetro máximo o bien la superficie máxima. Y siempre nos va a quedar una función relativamente sencilla a la hora de hacer la segunda derivada. Por lo tanto, podríamos ponernos una regla
que es que si tengo una figura dimensionada en 2 dimensiones, o sea, bidimensional, pues directamente podemos aplicar el criterio de la segunda derivada. Pero no podemos decir que para todos los problemas en donde tengamos que aplicar el cálculo de óptimos para las dimensiones del problema, podamos aplicar el criterio de la segunda derivada, porque nos podemos encontrar con funciones tridimensionales, es decir, funciones en donde intervengan 3 dimensiones, y la función de optimización sea la función de volumen y la de relación sea la de superficie, que nos va a quedar una segunda derivada muy compleja. Entonces, aquí en la elección del criterio sabemos que tenemos 2 criterios para elegir. Sabemos que tenemos el criterio de la segunda derivada, criterio de la segunda derivada utilizando el valor crítico, o tenemos el criterio de crecimiento. Y como digo, nosotros ahora vamos a elegir el criterio de la segunda derivada. ¿Por qué? Porque al hacer la segunda derivada de esta función que tenemos aquí, pues lo que nos encontramos es que la segunda derivada de la función nos queda menos 4 más x. Es decir, que ya automáticamente la segunda derivada de la función nos va a quedar menor que 0. ¿Vale? Para recordar, dime. Exactamente igual, el criterio de crecimiento se aplica exactamente igual que si nosotros estuviéramos con máximos y mínimos, ¿vale? Tendríamos que hacer los intervalos para determinar qué intervalo es positivo, qué intervalo es negativo, pero se aplica exactamente igual, ¿vale? Entonces, vamos a recordar el criterio de la segunda derivada. Y el criterio de la segunda derivada determina que para un valor crítico VC, si al sustituir en la segunda derivada de la función el valor crítico me da mayor que 0, el valor crítico es mínimo, y si la segunda derivada sustituyendo el valor crítico me da menor que 0, el valor crítico es máximo. ¿Vale? Por lo tanto, yo aquí automáticamente no voy a tener que sustituir el valor crítico, porque no puedo sustituir el valor crítico. No tengo x para sustituirlo. De tal manera que todos los valores que me anulen la derivada de la función van a ser máximos. ¿Vale? Bien. Entonces, tiramos de aquí y vamos a calcular la primera derivada de la función igual a 0, y esta primera derivada de la función igual a 0, lo que nos va a quedar va a ser 10 menos 4 más pi por x igual a 0. X nos quedaría 10 partido por 4 más x. Por 4 más pi, perdón. 4 más pi. Aquí, directamente, nosotros podemos tirar de calculadora para realizar el cálculo. ¿Vale, Ángels? Este valor que tenemos aquí, yo ya puedo decir, ya que al hacer la segunda derivada hemos visto que ya nos queda negativa directamente, pues aquí ya podemos decir que este valor es máximo. Ya que el criterio de la segunda derivada para cualquier valor de x me da menor que 0. ¿Vale?
Pues ya tendríamos determinado el valor de la segunda derivada de la función, ¿vale? Ya tendríamos determinado el valor de la segunda derivada de la función y el valor óptimo que nos sale. ¿Cómo sabemos que lo tenemos bien? Pues mira, Ángels, hay un factor en este tipo de ejercicios que tenemos que tener en cuenta. Yo he empezado diciendo que este tipo de ejercicios son el traslado a la realidad, por decirlo de alguna manera, de la aplicación del cálculo de óptimos o del cálculo de máximos y mínimos en funciones, ¿vale? Es una aplicación real, sobre objetos reales. Entonces, no podemos decir que un objeto real tenga dimensiones negativas, ¿vale? Por lo tanto, una de las maneras de saber si estamos haciendo el ejercicio correctamente es que los resultados que obtengamos sean positivos. En este caso, pues nos sale un resultado positivo, 10 partido por 4 más pi, ¿vale? 10 partido por 4 más pi, pi es 3,14, pues son 10 entre 7,14, ¿vale? Que es un resultado positivo. Por lo tanto, podríamos decir que es un resultado válido o acorde con la realidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Una vez que ya tenemos esto, nos fijamos en el enunciado. Y en el enunciado nos dice: de entre todas las ventanas normadas de perímetro 10, haya las dimensiones del marco de la que tenga área máxima. Por lo tanto, ¿qué dimensiones tenemos que dar? Pues lo que vale X y lo que vale Y. Pero no tenemos que calcular el área máxima, ¿vale? En otros enunciados nos podrían haber puesto haya las dimensiones del marco y determina el área máxima, que entonces sí tendríamos que calcular el área máxima. Calcular el área máxima es tan sencillo como sustituir en la función de área, aquí, el valor de X que hemos obtenido, ¿vale? Pero en este caso, las dimensiones son el valor de X, que el valor de X ya lo tenemos, 10 partido por 4 más pi, y ahora vamos a calcular el valor de Y. Calculamos el valor de la variable Y. Y para calcular el valor de la variable Y lo que hacemos es que trasladamos el valor de X, el valor de X a la relación entre Y y X. Entonces tendríamos que Y es igual a 10 menos 2 más pi por 10 entre 4 más pi partido por 2. Tiramos de calculadora y liquidando, ¿vale? Porque aquí podríamos hacer una simplificación tal, pero no merece la pena. Simplemente tiramos de calculadora y tendríamos el ejercicio resuelto, ¿vale? ¿Lo hemos pillado?